Hola mis hermanos, buenas noches. Una vez más aquí reunidos en este su canal Biblia Motor, el motor que nos mueve, que no es otro que la palabra de Dios mediante su Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios por esta hermosa palabra que nos ha dejado para todos y cada uno de nosotros, para ser redarguidos, para ser alentados, para ser corregidos, para que mejoremos nuestro caminar y muchas otras cosas más. Queridos hermanos, la palabra que vamos a ver hoy día es una palabra ya predicada durante mucho tiempo. Esta es una palabra en la cual hay mucho material. Hay muchos quienes predican y hablan y entregan su postura, ¿cierto? Todas muy respetables. Que quede claro, hermanos míos. Yo no vengo aquí como el que trae la revelación perfecta. Como que si la mía fuera la verdadera y la de los demás están equivocados. No, de ninguna manera. Todos cometemos errores. Y a veces las pasiones nos mueven también, ¿cierto? Y caemos en error. Pero hoy día, así como mis hermanos, ¿cierto? A través del mundo entero, han dado y vertido una opinión sobre estos pasajes, yo también quiero vertir mi opinión. Y usted, juzgue usted, si encuentra asidero en mis palabras. Y si de algo le sirve, gloria a Dios. Y si mi prédica no le sirve de nada, simplemente deséchela. Sigamos siendo hermanos, firmes adelante, alentémonos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, también llega a decir la palabra. Amén. Los 144.000 sellados es uno de los textos de los cuales quiero hablar en este momento. Y el cántico de los 144.000 es el otro texto del cual quiero hablar en este momento. Quiero ser muy breve también una vez más con esta predicación. Y quiero dar mi postura inmediatamente para que usted ya sepa para dónde va lo mío. ¿Ya? Y mi postura es la siguiente. Para mí, estos dos textos no hablan de las mismas personas. Para mí son dos grupos muy distintos el uno del otro. Y yo le voy a decir por qué. No me va a tomar mucho tiempo. Amén. Primeramente voy a hablar de los 144.000 sellados. De entre los dos grupos, este primer grupo se presenta como el más fácil de entender. Sí, tan simple porque en este grupo literalmente se está hablando del pueblo de Israel. 144.000, 12.000 de tanto, 12.000 de tanto y 12.000 de tanto de cada una de las tribus. Entonces no amerita mayor discusión. Ponerse a discutir sobre lo que está escrito, la verdad es que no corresponde. La palabra escrita está por sobre todos nuestros criterios. Pero entonces, empecemos con las diferencias. Y vamos a partir con una diferencia muy básica. Y que tiene que ver con lo que dice el varón cuando empieza el pasaje. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel. Hasta aquí voy a llegar. Y nos vamos a saltar al otro pasaje. Y dice, este lo vamos a leer. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres,
pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Leíamos hace poco, ¿cierto?, en el pasaje primero, en el capítulo 7, que el varón en su visión veía 4 ángeles primeramente y posteriormente veía otro ángel, es decir, 5 ángeles. Luego nos vamos a esta segunda visión, y en esta segunda visión voy a tomar la primera diferencia, o el primer detalle, y es que este varón aquí ya no ve ángeles, sino que ve seres. Y usted dirá, ¿y cuál es la diferencia? Pues mucha. El libro de Ezequiel, en el capítulo 1, el libro de Ezequiel en el capítulo 1, del 5 en adelante, hace referencia a los seres y hace toda una descripción que yo no la voy a dar en este momento. Usted váyase y la lee. Y hace toda una descripción de cómo son estos seres. Y después aclara, ¿cierto?, de que estos son querubines. Más adelante, ¿cierto?, entendemos de que son querubines. 4 rostros, ¿cierto?, 4 alas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí ya vemos una gran diferencia entre el primer grupo, que fue sellado, ¿cierto?, por ángeles, más este segundo grupo es puesto, este grupo canta, ¿cierto?, y es escuchado nada menos que por querubines. Primeramente, es escuchado por el Padre, por el Hijo, por querubines y por los ancianos, que en otro texto, ¿cierto?, se habla de los 24 ancianos. Bien, ahí ya tenemos una diferencia. Usted me podrá discutir, me podrá decir, pero ¿y qué tiene eso? Fueron sellados por ángeles, fueron recibidos por querubines, por los 24 ancianos, por Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que tiene toda la razón. No es mucha la diferencia. ¿Ok? Pero luego empezamos a ver otros detalles. Otro detalle. El otro grupo, la visión es en la tierra. Este grupo, la visión es en el cielo. Y vamos sumando detalles y diferencias. Otra gran diferencia es que estos varones son vírgenes. Es decir, todos lo sabemos, ¿cierto?, no se allegaron a mujeres. Otra diferencia, ¿cierto?, que no habla del otro grupo, es que esto en sus labios no se encontró mentira. Ya, hasta aquí también diferencias que se le pueden adjudicar al otro grupo, sí, también se le pueden adjudicar al otro grupo, ciertamente que sí. Pero ahora ya empezamos a hilar un poquito más fino. Y he aquí un gran detalle, y es que es el término cordero. El texto llega a decir que estos varones siguen al cordero para donde quiera que éste va. Ya, hasta ahí hay una tenue diferencia. Pero increíblemente la mayor diferencia es lo siguiente. Y lo siguiente es que estos varones son redimidos de entre los hombres de la tierra. He aquí el gran detalle de este grupo. Y usted dirá, pero ¿dónde? ¿Cuál es el detalle? En este grupo, y me quiero centrar en este grupo, porque el otro, como les dije, es muy entendible, no amerita mayor estudio, está clarito, ¿ya? En este grupo necesariamente no tienen que ser israelitas, sino que este grupo lo conforman hombres, primero, de entre medio de los hombres de la tierra, y segundo, tampoco da a entender de qué tiempo, sino que estos hombres pueden venir desde el año cero, desde Adán hasta este tiempo.
o más bien dicho, hasta el tiempo, ¿cierto?, de la segunda venida de Cristo. Ciertamente la Biblia no pone obstáculos en el tiempo, ¿ya? Y lo otro, muy importante, es que estos varones siguen al Cordero a donde quiera que éste va. ¿Y cuál es la importancia de eso? Para entender esto tengo que hablar esto otro. Y tengo que hacer mención del término iglesia y del término cristiano. Dos términos que se acuñan en el año cero cuando vino mi Cristo. Estoy hablando ahora de ese año cero, no estoy hablando del tiempo de Adán. Ahora estoy hablando del año cero de cuando vino mi Cristo. Desde ahí en adelante nosotros empezamos a acuñar dos términos, iglesia y cristiano. ¿Ya? ¿Y cuál es la base de la iglesia y cuál es la base del cristianismo? Tan simple como esto. Desde el Antiguo Testamento hasta este Testamento, básicamente se resume en obedecer la voz de Dios y ponerla por obra. Tan simple como eso. Obedecer la voz de Dios y ponerla por obra. Entonces aquí ya estamos desentrañando algo. Estamos sacando a flote algo que siempre ha estado ahí, pero que en este pasaje a lo mejor no se entendía. Aquí el que aparece ahora es Cristo. Y yo les pregunto lo siguiente, queridos hermanos. ¿Cuándo viene Cristo a la tierra? ¿En el año cero? ¿Fue su primer momento en que Él estuvo pisando aquí la tierra? ¿O nos ha estado visitando desde el huerto del Edén hasta el final de los tiempos? ¿Nos va a seguir visitando mediante su Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no es otra que la tercera persona de Dios. Entonces también estamos hablando de Cristo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿vamos entendiendo lo que estoy planteando? Este grupo de hombres no es otra cosa que hombres creyentes de Cristo, creyentes de Dios, creyentes del Espíritu Santo, que corresponden a hombres desde el principio del tiempo hasta el final de los tiempos. Por eso es que la Biblia se guarda en este pasaje de no incluirlos dentro de la nacionalidad israelita, sino que los generaliza y dice los redimidos de entre medio de los hombres. Y hombres han habido desde el tiempo de Adán hasta que venga mi Cristo en su segunda venida. Por lo tanto, este grupo de hombres es un grupo especial, distinto al grupo de los israelitas, porque en ellos se puso, ¿cierto?, el nombre de su nacionalidad, mas este grupo de hombres queda exento de nacionalidad, no quitando el hecho de que en este grupo pueden, mire, que es distinto, en este grupo pueden haber israelitas, pero no necesariamente el conjunto total es del pueblo de Israel. ¿Qué entiende usted cuando Dios o Cristo dijo que la iglesia había sido injertada en el olivo verdadero, que no es otro que Israel? Ciertamente ya no somos dos pueblos, como pueblo en Cristo, pero sin embargo Israel es la niña de los ojos y Dios tiene un cariño especial para con ellos. Y eso no lo podemos discutir ni negar. Pero a su vez, la iglesia, Cristo llega a decir que es la amada, la novia de Él. Por lo tanto, ahora estos dos, de alguna manera también lo podemos, estos dos los podemos entender como uno y viceversa. ¿Ya? Por un lado está Israel, por otro lado está la iglesia. Y ya les dije que la iglesia de alguna manera es universal y no tiene tiempo. En el año cero nosotros venimos a darnos cuenta de eso, que existía algo que se llamaba iglesia, ¿ya? Pero la iglesia, en estricto rigor, parte desde el primer tiempo, ¿cierto?, con Adán, hasta el final de los tiempos. Yo les pregunto lo siguiente, ¿amará a Dios solamente a Israel?
¿Acaso Él no dijo, Cristo mismo nos llegó a decir, a mi pueblo vino, pero ellos no me recibieron, pero más tengo otro pueblo? Ahí caen estos 144.000, en ese otro pueblo. Ese otro pueblo que no necesariamente es israelita. Yo les pregunto a ustedes, yo les pregunto, ¿hay o no hay siervos de Dios que no pertenecen al pueblo de Israel? Bíblicamente hablando, ¿ya? Porque hoy día nos miramos nosotros y podemos entender eso, pero hay que hablarlo con fundamento bíblico. Vámonos a la palabra y demos uno o dos ejemplos. Con eso basta y sobra. Va cruzando o cruza Israel el Mar Rojo, y una de las primeras situaciones con las que se ve envuelto Israel, a lo mejor ellos no lo supieron, ciertamente ni lo supieron, pero la Biblia cuenta que un rey manda a buscar a un profeta que era de esa nacionalidad para maldecir a Israel. Y él dijo, no, no lo voy a maldecir porque el Dios de lo alto es un pueblo elegido por Dios. Pero me interesa el tema del profeta, no era israelita. No era israelita. Hermanos míos, Israel no siempre ha existido. Abraham, Abraham, ¿era o no era israelita? No era israelita. Venía de las tierras de Ur. No era israelita. De él nace la nación, sí, correcto. De él nace la nación. Pero él no era israelita. Israel no siempre ha estado pisando la faz de la tierra. Podrá haber estado siempre en el corazón de Dios, que ese es otro tema, entendible, ¿cierto? Pero Israel como nación no siempre ha estado sobre la faz de la tierra. Mas, sin embargo, Dios siempre ha venido a la tierra, ¿cierto? Y se ha dado a conocer a los hombres. Y desde siempre han habido hombres que han guardado y han puesto por obra su palabra. Por lo tanto, es justo que también a esos hombres se les reconozca y se les haga un regalo especial. Y ese regalo es un cántico nuevo que solamente ellos van a poder cantar. No por ser israelita, sino porque caminaron con Jesús. Mucho antes que Jesús viniera en su primera venida, ellos ya creían sin ver, sin haber visto a Cristo. Ellos ya creían que Él existía. Sin haber visto a Jesús, ellos ya obedecían la voz, aquella voz que venía desde lo alto y descendía en lo más profundo de su corazón, y ellos creían y la ponían por obra. Por último, Noé. Yo les pregunto, ¿era israelita Noé? No, no era israelita. Ciertamente él no es virgen, no cae en este grupo. No era virgen y a lo mejor mentiras halló en sus labios, pero por lo menos virgen no era, por lo tanto no es de este grupo. Pero sin embargo era siervo del Altísimo, siervo de Cristo, siervo del Espíritu Santo, y no era israelita. Y de ahí para atrás, muchos más, hermanos míos. ¿Me está entendiendo el concepto? Lo que yo creo que es. ¿Puedo estar equivocado? Sí, puedo estar equivocado, hermanos míos. Pero basado en estos argumentos que yo le estoy dando, sinceramente en lo más profundo de mi corazón, creo que estos son dos grupos. Israel, por un lado, merecidamente, ¿cierto? Por cuanto es la niña de sus ojos, pero también está la iglesia de Cristo, esta iglesia que no se llama pentecostal, no se llama ejército evangélico, no se llama wesleyana, no, suma y sigue. Que no se llama iglesia católica, no. Esta iglesia es la iglesia universal, la que no tiene fronteras, la que no tiene tiempo, no partió en el año cero, sino que partió allá en el huerto del Edén. Esta es la iglesia que yo estoy anunciando en este pasaje. Queridos hermanos, espero que esta pequeña explicación les sea de utilidad. Insisto, puedo estar equivocado, sí, puedo estar equivocado. Pero dígame que no hay asidero en lo que estoy diciendo. Dígame que no da como para pensarlo y darle más de una vuelta. Usted siga estudiando este tema. Lo invito a seguir estudiando, a seguir profundizando en esto.
Y no fuerce los textos. No fuerce los textos a decir lo que no dicen. En esta visión, en ningún momento se menciona Israel. En ningún momento se menciona Israel. Ah, que yo estoy despreciando a Israel. No, de ninguna manera. En el 7 hay visión para ellos y es de ellos y nadie le puede quitar esa visión. Esa es de ellos, es de Israel. Pero esta otra es de la iglesia. Es de la iglesia, es para la iglesia. Es aquella iglesia que ha estado desde siempre. Queridos hermanos, mi Dios los bendiga. Sigámonos exhortando unos a otros, sigámonos respetando unos a otros y Dios siga levantando hombres de valor para la honra y la gloria de Él. Amén.